nuevo a todos nuestros espectadores, nuestros amigos Miguel Campoy, buenas profesor, tardes. Abogado, Toni Campos, graduado en Hola. Administración de Empresas, de Javier Pineda Asesoría, ¿no? O sea que expertos ambos. Yo soy aquí el único pardillo que vengo hablando un poco como habla cualquiera de los que nos escuchan, ¿no? Desde un poco el desconocimiento, pero procurándome información, que es lo que interesa para compartirla. De hecho, hoy vamos a compartir esta información y lo que vamos a hacer es, el título que le había puesto yo a esta intervención era echar cuentas ahora para no perder la beca del Ministerio. Quien piense que hasta abril no toca echar las cuentas para la beca de sus hijos, para la universidad, para formación profesional o para bachillerato, se equivoca. Es verdad que la convocatoria para las becas del curso próximo, del 2024-25, será en abril del año que viene, y que las de este curso, 2023-24, ya están resueltas. Y es en este momento, en abril, cuando lleguemos a abril, cuando hablaremos del tema. Pero, como sabes, las becas las dan si cumples una serie de requisitos, unos académicos, que son básicamente aprobar un número de asignaturas, ahora créditos, pero de eso ya se tienen que ocupar nuestros hijos estudiando y aprobando. Y hay otros requisitos económicos que dependen de los ingresos de la familia y de su patrimonio. Pero esos ingresos que te van a pedir que detalles en abril son los de este año 2023, como los de la declaración de la renta. Y si esperas hacer las cuentas en abril, te vas a limitar a describir esos ingresos y ese patrimonio, y si te pasa, no hay nada que hacer, perdéis la beca. Pero si las cuentas las haces ahora, que todavía estamos en 2023, y calculas que te vas a pasar, tienes alguna capacidad de maniobra. Y lo que vamos a hacer es conocer cuáles son esas condiciones económicas que tengo que cumplir para ver qué posibilidades tengo. Para empezar, hay que determinar la renta familiar. Según vuestros ingresos familiares tenéis derecho a unas cantidades a otras, y si te pasa, a ninguna. Para calcular la renta familiar no se utilizan solo los rendimientos del trabajo, ni brutos, ni netos. Se utilizan unos datos de la declaración de la renta del año anterior y esos ingresos te clasifican por tramos, unos tramos que se llaman umbrales. Aquí hay poco que hacer, tu sueldo o tus ingresos son los que son, salvo en un caso. Si después de hacer las cuentas resulta que estás en el límite y que de aquí a final de año puedes tener un contrato de unos días por, pongamos, 1.000 euros y que por esos 1.000 euros te pasas del umbral de la beca, valora si es conveniente renunciar a esos 1.000 euros para conseguir una beca de 3.000 o 4.000 euros o 2 becas en el caso de 2 hijos. Y ahí no acaba la cosa. Además tienes que cumplir otros requisitos de patrimonio. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues las fincas urbanas a nombre de la familia, sin la vivienda habitual, no pueden superar un límite, igual que las fincas rústicas, y aquí la verdad es que hay poco que hacer. Una más. Los ingresos por actividades económicas no pueden superar los 155.000 euros y aquí tampoco vas a tener capacidad de movimiento. Pero la última es la causa mayoritaria de denegación de becas. Los rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales no pueden superar los 1.700 euros. Traduciendo a un lenguaje que pueda entender cualquiera, hasta yo mismo. Aquí entra lo que me da un depósito a plazo fijo del banco, la venta de un fondo de inversión o un regalo del banco por abrir una cuenta, no pueden superar en su conjunto los 1.700 euros. Y aquí sí que tienes capacidad de maniobra. Si ves que este año te vas a pasar con la venta de un fondo de inversión, espérate al 1 de enero, que ya no se contabiliza para la beca próxima. O divídelo en 2 ventas, este año 2023 y el próximo 2024, para no pasarte de esos 1.700 euros. O calcula si necesitas renunciar a algún regalo del banco para no pasarte, aunque la verdad es que todos sabemos que los regalos de los bancos son envenenados. Son envenenados. Y aquí hay un último requisito, que son que los porcentajes sumados de estas últimas condiciones. La verdad es que si ves que necesitas ayuda, yo te recomiendo 2 páginas web. Una que es la oficial de becas del Ministerio, que se llama becaseducación.gov.es,
y hay una privada muy clara y muy completa que se llama Becas al Estudio. Y por supuesto la línea telefónica de atención del Ministerio, 910-837-937. Como son datos que es muy posible que te olvides, los voy a colgar en mi página web, sebastianmunera.com, y en el Facebook por si los necesitas. Pero si es posible, búscate a alguien que te haga las cuentas, o acude también a la página web. Hicimos un programa que fue el programa número 19 de abril de este año, donde se explica cómo hacer esos cálculos. Pero si vas a hacer algo, hazlo antes del 31 de diciembre, porque después vas a tener cero posibilidades de hacer ninguna modificación, y si no cumples las condiciones, pues no vas a tener más remedio que perder la beca. Atento. Yo me veo en la obligación de recordarle a nuestros amigos que cuando le concedan la beca, que se lean la letra pequeña, para que después no le quiten la beca. Es decir, que tienen que cumplir unos requisitos mínimos. Que después de la beca no se ha acabado el procedimiento. Es un compás de espera. Es decir, que después cuando hay que estudiar, pues lógicamente tiene que tener unos mínimos aprobados y un mínimo de asistencia y todo eso. Que claro, si no, dependiendo del grado, pues un tanto por ciento de créditos aprobados. Para no tener que devolverla, que eso ya es más complicado. Y pero eso ya depende de ellos, de los chiquillos. Nosotros ahí ya no. Pero bueno, hay que recordárselo a los niños. Pero hay que recordárselo. Eso ya es una nota de humor, ¿no? Pues yo voy a seguir en la situación que ha planteado el profesor Monuera, Sebastián, y he hecho un repaso de alguna forma de las ayudas que están en vigor y que da tanto la Administración Central como la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, hablo con los organismos que conceden estas ayudas, estas subvenciones, y mucha gente no las solicita porque las desconocen, ¿no? Por ejemplo, en la del ingreso mínimo vital, pues el ingreso mínimo vital la ha solicitado mucha gente porque le han dado muchísima publicidad, pero hay otras ayudas que no tienen tanta publicidad y lógicamente la gente no la solicita, ¿no? Bueno, pues el ingreso mínimo vital, que de alguna forma lo que pretendía era, pues de alguna forma subir, bajar el listón de la pobreza, pues la ha conseguido a medias, ¿no? Porque de alguna forma pues había requisitos que eran insalvables y no podían eso. De todas formas ya la Administración está trabajando para que de alguna forma puedan llegar a más este tipo de ayudas y que se puedan compartir también con el trabajo. Es decir, que el ingreso mínimo vital camina. Yo pensaba que se iba a quedar a medio camino, pero lo están adaptando a la situación de España, que es a donde tienen que adaptarlo. Bueno, una cosa es que estén bien en Bulgaria o en Bélgica y otra cosa en España, porque no es que seamos diferentes, ¿no? Pero tenemos unas características de trabajo y de cotización diferentes al resto del mundo. Después está la ayuda familiar que son de 100 euros, que bueno, que es un cheque que te dan en función de los años, de los hijos que tienen, con 2 adultos o 3 menores. Es decir, que es una combinación de hijos que tampoco la solicita mucha gente, porque de alguna forma eso quien lo da es la asistente social, y si no estás cerca de un asistente social, lógicamente no te enteras. Después está el bono de alquiler, ese sí es famoso porque lo utilizan mucho los estudiantes y eso, y se sigue funcionando y cumpliendo los requisitos que es del contrato y este tipo de cosas. Se concede entre 2 y 6 años y son 70 euros y 40 euros, ¿no? Y después el bono del alquiler, el bono del alquiler, que también efectivamente son 250 euros. Y después el subsidio por desempleo, pues aparte del subsidio por desempleo de trabajadores del campo, se ha sumado un nuevo subsidio, que es el de las personas que no han cotizado lo suficiente para poder cobrar la cantidad del nivel contributivo, que nosotros vulgarmente le decimos cobrar el paro. Pues entonces los que no han podido llegar a ese mínimo para conseguir el paro, hay una ayuda del subsidio que se va renovando cada 6 meses, ¿no? Es decir, que los subsidios van como el que hay para los liberados de prisión. Como se supone que la cárcel es para regenerarte, pues lógicamente si cuando sales de la cárcel hasta que no encuentres trabajo no te dan una ayuda, pues lógicamente vas a caer
en la cárcel otra vez, ¿no? Entonces, de alguna forma es una ayuda. La única condición es que aguante un mes sin cobrar nada. Te ponen, solicitas el subsidio y al mes siguiente te dan el subsidio, que es el 85% del salario mínimo interprofesional, no, del IPREN, que es como la ayuda de mayores de 52 años, ¿no? Es decir, ese tipo de ayuda es lo que sea. Después están los subsidios para las amas de casa, que eso sí se ha puesto de moda y la están solicitando las amas de casa en función de los hijos que tienen y la edad que tiene cada uno. Y después las otras prestaciones por desempleo, que se van ampliando cada vez más. Es decir, que la prestación por desempleo, los subsidios cada día son más abundantes, son más específicos y lógicamente tienes que... Me comentan mis alumnos, ¿y cómo saben lo que tú has ganado? Digo, pues claro, porque si ellos después comprueban con la agencia tributaria y tú has tenido unos ingresos superiores a los que tú dijiste, ¿cómo lo saben? Digo, porque la agencia tributaria le pasa la información a la Seguridad Social y automáticamente te dicen que lo devuelva, porque si tú te resulta que tienes unos ingresos que son inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, pero tienes 150.000 olivas, pues lógicamente cuando descargas en la renta lo de la oliva, de momento te pilla, ¿no? Es decir, que de alguna forma estas ayudas son para necesitados. Después está el bono cultural joven, que alguna vez Sebastián ha hablado de él, ¿no? Y es una ayuda de 400 euros y de 200 euros, es decir, que se mantiene en esas cantidades. Después la ayuda de 480 de los trabajadores sin trabajo, que también suele ser de 480 euros, y lo que ha comentado Sebastián antes, las becas que se solicitan a partir de abril y que cada vez abarcan un abanico más de estudiantes, y decir que en ese aspecto sí estamos avanzando. Después están las subvenciones para ayudas para la vivienda, que salen de vez en cuando, tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración Central. Están, bueno, eso está siempre en funcionamiento, que son las pensiones contributivas y las no contributivas. Las contributivas son con motivo de que tú has cotizado a la Seguridad Social, y si no has cotizado lo suficiente, pues las no contributivas, que es lo que antes se llamaba, en tiempos de nuestros padres, la paga de beneficencia. ¿Qué pasa? Que ya hay un mínimo y ya son cantidades importantes. Lo que pasa es que cuando te dan una pensión de este tipo, tienes que renovarla cada X tiempo, ¿no? Y de momento que tú tienes una pensión no contributiva y en Hacienda percibes por herencia una cantidad importante de dinero, lo que sea, automáticamente te llaman la atención, porque si te dicen un mínimo y lo sobrepasas, tienes que devolver la cantidad. También ahora sí se está poniendo de moda, sobre todo en Jaén y alrededores, un bono para el transporte. Yo lo oigo allí en la universidad, que hay un consorcio metropolitano que han llegado a un acuerdo, no sé si es la Diputación ha llegado a un acuerdo con los ayuntamientos de la zona cercana a Jaén, y con un bono que te dan, que lo compran en los estancos, pues te salen los viajes muy importantes. Es decir, que yo tengo alumnos que antes venían de Andújar en su coche, que venían 4 en su coche, y ahora con el bono de Salamanca y de vuelta les cuesta €1,50 o 2 euros. Es decir, que ahora ese tema sí se está fomentando, y eso hay que informarse en los estancos. Los estanques son los que están distribuyendo este tipo de bonificación en el transporte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está también el cheque de 200 euros para las personas no vulnerables, y la ley de las familias, que también hacen ayuda en función de la edad de los niños, de 0 a 3 meses o de 0 a 3 años. Es decir, de alguna forma estas ayudas se están utilizando, se están pidiendo cada vez más. Y bueno, y en esto nos podía hablar Tony el próximo día, lo que ha comentado en el programa anterior, que hay ayudas de los autónomos, que lógicamente el que se da de alta como autónomo, pues bien la tarifa de la Seguridad Social, que hay planas de 60 euros y este tipo de cosas, que son ayudas que hay que tener en cuenta, y que lógicamente cuando estás empezando es cuando te vienen bien. No es lo mismo pagar de autónomo 60 euros que pagar 360, ¿no? Claro. Sobre todo cuando estás empezando. Es decir, que bueno, de alguna forma este tipo de cosas están ahí, y de alguna forma pues tienes que saber que están ahí. Lo que veo es que son ayudas que están destinadas a la población más desfavorable, que es la que menos informa. O sea, que en realidad el problema es que no llega, no se conoce
Sí, porque es que además esas son ayudas personas desconocidas que que la necesitan no tienen acceso ni medios a información, exactamente. Eso y es. salvo programas como este, que no es tampoco muy frecuente. Es un problema, es un verdadero problema que las que la necesitan que quien lo necesite no es precisamente quien menos acceso tiene a la información el sobre gobierno esas ayudas. quien fuera tenía que hacer campañas de algún tipo, lo que sea, buscar o en fórmulas o centralizar en algún la sitio, información en algún sitio, o mandarle a esas personas necesitadas que ellos saben quién son, mandarle alguna información específica de ellos. Yo creo que eso como habría... lo que ha dicho del ingreso mínimo vital, ese sí lo publicitaron más en televisión. Claro. Y a ese más personas se enteraron de ese. Sí, lo solicitó mucha gente y después dieron muy poca gente porque reunían, después han bajado la guardia. Han bajado la guardia y ahora ya está un poco, de alguna forma, el ingreso mínimo vital es para, de alguna forma, aumentar el renglón de la pobreza, es decir, que la pobreza vaya disminuyendo. Por eso es interesante ver programas como este. Que sí, claro, sí. Para saberlo, ¿eh? Sí, bueno, Tony, tú traes hoy algo menos... Yo otro tema, más feillo a lo mejor. Algo distante. No es todo lo contrario a la ayuda, que es el procedimiento recaudatorio que tienen las administraciones públicas cuando tienen que cobrar. que de alguna... Tony viene siempre con la rebaja. Alguna forma hay que pagar la subvención. Nos quita la sonrisa. No, mira, pues cuando una persona, una empresa, una asociación, pues contrae una deuda o una obligación con alguna administración pública, como el caso de los impuestos, de alguna tasa, de alguna sanción, alguna multa de tráfico, la administración pública comienza el periodo de recaudación y lo comienza con el pago involuntario, que da hay unos plazos establecidos en función de la naturaleza del concepto tributario y hay que cumplirlo, porque si no empieza entonces el periodo ejecutivo, que es cuando ya empieza a reclamar la deuda la agencia tributaria, Seguridad Social, Junta de Andalucía, Diputación de Jaén, en fin, el ente público que sea. Comienza con la providencia de premio, que no es más que un documento que te envía la administración pública exigiendo el pago de la deuda, al que le añade un pequeño recargo entre el 10 y el 20% y unos intereses. En ese documento, además, en función de cuándo se reciba, dan un plazo para pagarlo. Si no se atiende la providencia de premio, entonces comienzan los procesos de embargo. El último procedimiento, la última instancia que tiene la administración pública para poder conseguir el cobro de la deuda. Normalmente, ¿qué se suele embargar? Se pueden embargar, ahora lo veremos, hay muchos bienes y muchos derechos que se pueden embargar, pero suelen ir primero a por los más líquidos, a por los bienes y derechos más líquidos, que es de donde antes se puede cobrar la deuda, y después pues ya van, por ejemplo, terminan con los bienes inmuebles. Pueden embargar las cuentas bancarias, como estoy diciendo, lo más líquido. Es lo primero que lo primero que suelen mirar, es lo más fácil. Las cuentas bancarias o los salarios, los sueldos y los salarios, comunicándole a la empresa, le comunican el importe de la deuda y le hacen el mandato de la diligencia de embargo. Respetan, eso sí, el SMI, todo lo que sea del SMI para abajo lo respetan, no lo tocan, empiezan a embargar a partir de un porcentaje del SMI hacia arriba. Y además, te interrumpo, Tony, pero es que tenemos que evitar los embargos, porque quitar el embargo de cualquier bien mueble o inmueble de la administración es un trabajo muy duro, es decir, que después, madre mía, es muy complicado quitar el embargo. Por eso tenemos que invitarlo por todo. Que no se llegue a ese punto. Sí, claro. Sí, porque es que parece que te sientes solo, porque no sabes a quién acudir, eso es fulanico, eso es menganico. ¿Entiendes lo que te digo? Que es un trabajo muy duro, que el quitar los embargos porque además, claro, es que tú, si te embargan tu edificio, tu casa, pues ya verás, es que no vives. Claro. Porque me entiendes decir que tenemos esa mentalidad, ¿no? Además que ya sabemos que en España, del momento que podemos desenvolvernos, nos compramos nuestra casa, que nos da seguridad. Sí, y tal. o el Cuando coche. te embargan una cosa es muy duro. De verdad, yo para quitar los embargos ya es que tengo hasta que suplicar, tengo que ir a hacerme el favor. Sí, porque no encuentras allí a nadie que sea capaz de ponerte en tus manos, ¿no? Y porque como la administración muchas veces no tiene a una persona que dirigirte expresamente, ¿no?
y la verdad que los embargos de todos los sitios, de la banca, pero de la banca hablas con el director y llega a un acuerdo y si hace esto te lo quitas, ¿no? Pero la administración hay que procurar que la Tiene más administración poder. no te embargue. Adem- Y lo que sí es verdad es que avalistas os pido por favor que no seáis nunca, ¿sabes? Porque el avalista es que va a la banca y va en busca de. Es que ni te llama, ni te dice, oye, avisa. que viene, es que ni te Ni te avisa. avisa. Ah, es inevitable. ¿Cómo no vas a ser la balista de tu hijo? Me dijo mi niña que la avalara en un préstamo. Digo, no, tú dile que yo te perjudico. Que es peor si me pone la balita. Que va a ser peor, ¿no? Que yo Y además, Me da miedo. Ahí a lo mejor una solución antes del embargo es si no se puede atender la deuda por lo que sea, existen los aplazamientos y los fraccionamientos para facilitar el pago. De todas formas, yo en el tema de los embargos de la administración, que eso normalmente lo hace la URE, la Unidad de Recaudación Ejecutiva, yo no estoy de acuerdo en que los funcionarios cobran un porcentaje del cobro. No estoy de acuerdo porque son funcionarios. Tiene que decir que yo tengo mi forma de eso pensar. Los alienta. Claro, sí. No hace No, la cuenta. A ser más riguroso. yo no soy partidario, pero bueno. Otro derecho que que puede ser embargable son las subvenciones, la ayuda, las becas. Sí. Hombre, no, es complicado, pero sí hay alguna subvención que se pueda recibir, puede ser embargada por otra administración pública nada más, porque entre las administraciones públicas se comunican y tienen esa potestad. También alguna devolución que pudiera hacer la administración pública, como en el caso, por ejemplo, de la agencia tributaria, si tiene que devolverte, por lo que sea tu declaración de la renta, algo, pero tienes algún embargo, puede cogerlo para cobrarse así. En el caso de empresas, esto también lo he visto yo, es bastante común, embargan los derechos de cobro a los clientes, entonces les mandan notificación al cliente. El activo. Sí, para que les pague, y además lo hacen a ellos también responsables, a los clientes, o por ejemplo en el caso del embargo de las nóminas, a la empresa, porque si no ejecutan esos embargos, no embargan esas cantidades, hacen responsable del pago también a la empresa en el caso de la nómina o al cliente en el caso de los derechos de cobro. Y bueno, también, pues ya por último que lo comentaba antes, los bienes inmuebles, pues las viviendas, las fincas rústicas, los vehículos, también pueden ser susceptibles de embargo. De todas formas, Tony, hay parte del sueldo que no se puede embargar. No, claro, lo que he hay dicho parte antes, del lo que sueldo que no se comentaba puede antes. embargar, pero claro, tú le mandas a la Delegación de Educación, que es donde trabaja Sebastián, vamos a embargarle a un funcionario, y ellos, como no entienden de eso, pues embargan todo. Y Sí, tienes claro. tú que demostrar que hay parte que es inembargable. El salario mínimo Claro, por eso te digo que, vamos. porque claro, pues llega un administrativo embargado, ya está, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces tienes Sí, tú que demostrar. y Es complicado eso. Y además hay situaciones, yo he comentado antes que son embargables, por ejemplo, las becas. Yo específicamente ese tema pues no lo veo. Tampoco porque lo es veo, impedir, no lo veo razonable. impedir que una persona, el hijo de no que, pueda estudiar. que le ha costado mucho conseguir esa beca y tal y Claro, cual. Es decir, no que eso pueda estudiar muchas veces porque- son casos que por son el error que comete su padre. tienen sus pagas. Sí, y el otro, cuando te invitan, cuando te dicen el salario mínimo y te embargan, es que a ver qué hace, quién ha sido el que te la ha mandado el embargo. Y claro, lo mandan allí a la empresa, pero no mandan de qué es el embargo ni la cantidad de todo eso y te embargan todo. Todo lo que ¿Entiendes hay, lo que sí. te digo? Entonces tienes Sí, tú sí, que sí. demostrar y tal y cual. Ya Me ha sabes, pasado, bueno, macho. sabes que la cama es prácticamente inembargable, lo sabéis, ¿no? Eso lo sepáis. Algo. En fin, bueno, y ya está, pues cuando ya se embarga, bueno, ya se cobra, pues el proceso de recaudación pues puede acabar de dos maneras. O bien ya con el pago de la deuda, porque al final con el embargo se cobra, o porque pues ya puede haber una situación de insolvencia, o que ya podemos ir a la ley de segunda oportunidad que hablaste Sí. en un programa La, anterior. la segunda, la verdad es que te da un respiro. Y se hace, a lo mejor se puede declarar la deuda como incobrable también. Bueno, pues, De todas formas, ya por mi experiencia trabajando, antes había abogados, graduados sociales, asesores fiscales que empezaban a hacer recursos y te llevaban a una vía muerta, pero ya no.
Ya te pillan, y si no te pillan al Bueno, administrador. que aquí lo mejor que es ya- no mejor llegar a ese pagar, punto. lo mejor pagar no y- llegar a ese punto. Y no firmarla a nadie. Claro. Nada más que lo imprescindible. Pues eso es, que antes de llegar al embargo hay otras soluciones y se De puede, acuerdo, Sí, sí. pues, y se puede llegar. pues ya saben ustedes dónde no hay que llegar. Bueno, pues les emplazamos aquí hasta la próxima semana, que tendremos un nuevo programa. Hasta entonces. Venga, luego. buenas tardes, hasta Adiós, pronto. adiós. Adiós, adiós, adiós.